Buenas tardes, maestro Carlos. Un gusto tenerte aquí en este foro. Un gusto para mí, muchísimas años gracias. De conocer al licenciado Martínez García. Déjame hacer esta reseña de las primeras ternas de jueces oral, era antes, ahora se llaman de enjuiciamiento, y en ese entonces, ¿qué estaremos hablando, maestro? ¿2008? ¿2007? 2006 el proceso, 2007 iniciamos funciones en Chihuahua. 6 jueces de enjuiciamiento. Así es. Entonces se denominaba Tribunal de Juicio Oral Penal. Tribunal de Juicio Oral. 6 desde entonces. Maestro, bienvenido. Gracias por atender nuestra pequeña convocatoria en este humilde foro para transmitir tanto sus candidaturas como las propuestas o sobre todo dar a conocer a la ciudadanía, no solamente a la comunidad jurídica, sino al público en general, la elección extraordinaria de este 1 de junio. Bienvenido, maestro. Me da la oportunidad de volver a Juárez. Recuerda que estuve acá 3 años también como juez. Sí, lo recuerdo perfectamente. Hice extraordinarios amigos, le tomé cariño a esta tierra también. Hoy estás contendiendo hoy para magistrado en materia penal en el estado de Chihuahua. Sí. Número 43 en la boleta verde. 43 en la boleta verde claro o boleta verde menta o paja, como dices, que son colores medio especiales. Vamos a ser votados en todo el estado. Entonces, por eso estos recorridos, por eso el agradecimiento por la invitación. No, muchas gracias a ti por acompañarnos y sé que vienes de otro foro y sé que es muy complicado. También sé que esta decisión, maestro, más que personal, tiene que ser familiar por estos sacrificios que están haciendo hoy en día. Un periodo de campaña de 60 días contemplado por el Instituto Estatal Electoral, con redes orgánicas que ahora sabemos qué significan, ¿verdad? Que es no invertirle recursos económicos a esa difusión y muy limitados en temas de campaña. El volanteo tiene que ser en mano a mano, e incluso hasta con un papel reciclado. Platícanos, ¿cómo te ha ido estos ya casi 60 días? Estamos a una semana. Más de la mitad ya. A una de las semanas de la veda ya, porque el 28 de mayo ya no podemos hacer más que la que está ya plasmada en las redes y esperar el 1 de junio. Sí, mira, limitados incluso más de esos 2 meses, porque quienes fuimos postulados por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, pues entramos un poco más de una semana después, ¿no? Sí. Tiempo insuficiente para recorrer el estado. Es imposible que en menos de 2 meses recorras todo el estado, sobre todo si, como tú dices, hay otro tipo de limitantes. Nosotros, seguramente lo has comentado, a diferencia de candidatos a diputados, a senadores, a gobernadores, nosotros no tenemos recurso público. Lo que gastamos en impresiones, en viajes, en gasolina, en hospedajes, es de nuestro bolsillo, que además nos fiscalizan, Esto sí. Es medio paradójico. Y ahí es una contienda muy limitada. De hecho, yo suelo decir que ni siquiera es una contienda, porque mencionaba, no nos permiten, para empezar, imprimir propaganda, salvo volantes, papel reciclado, contacto mano a mano, pero no puedes discutir, refutar ni cuestionar a los otros aspirantes. Entonces, en realidad no hay una contienda, ¿no? No hay un debate, un foro de que puedas hacer de debate, como estamos acostumbrados en cualquier campaña política. Yo les comento, ustedes tienen ahorita un gran reto con esta decisión que ya está tomada, que no está en nuestras manos, ni se nos preguntó, pero la premura en la implementación de esta reforma, dejemos a un lado si es buena o mala, o nuestras opiniones fundadas y motivadas o personales simplemente, la premura de la implementación y sobre todo de la elección, de la campaña, ¿verdad? La gente no está preparada para elegir a un juez o un magistrado. Y cuando yo digo preparada, no me refiero culturalmente, que es otro gran tema. Es que no estamos preparados, informados de quiénes son nuestros candidatos y cuál es el perfil idóneo que el votante debería
de elegir en las urnas para ocupar este cargo. Dejar a un lado el tema político y enfocarnos en las capacidades técnicas, en las capacidades profesionales, la experiencia en los juzgadores, ¿verdad? O sea, deja a los políticos que hagan política y a los juzgadores que hagan su trabajo. Mira, hay algo bien importante en lo que tú dices. Dejemos de lado el tema polémico, ya rebasado la discusión de si es buena o es mala la reforma. Entre paréntesis te digo, yo soy convencido de que los procesos para nombrar magistrados, personas juzgadoras en general en el Estado, me quedo con lo que nos compete a nosotros. Hace ya bastantes años que no eran los más afortunados, tampoco eran los más adecuados, los más acertados. Hay gente que tiene vasta experiencia, capacidad sobrada y se quedaba fuera en este tipo de concursos que incluso en algunas ocasiones ni concursos fueron, ¿no? 2023, 2014 es un ejemplo extraordinario. Sí. Pero actualmente tiene razón en que falta información, es poco el tiempo para que la ciudadanía se informe, nos conozca. En los recorridos que haces por las diferentes ciudades te encuentras con dudas de la gente, te encuentras con expresiones que te dejan ver que algunos ni siquiera están enterados de la elección. Así es. Que otros están enterados de la elección, pero no saben cómo se va a votar. Y algunos que saben qué es lo que se va a votar, qué cargos se van a votar, pero que te dicen abiertamente, es que son muchos y no los conocemos. Así es. No es fácil, insisto, espero que no suene a queja, no es fácil recorrer todo el estado. De pronto vas a Parral, vuelves a Chihuahua, sales a Cuauhtémoc, vienes a Ciudad Juárez, y el hablar cara a cara con la gente no te alcanza para cubrir un universo considerable de personas. Por eso son tan importantes estos espacios, ¿no? Porque nos permite comunicarnos con un número mayor en una sola ocasión. Pero tiene razón en eso, falta información. Nosotros nos pasó algo parecido a ti con este tema de que a ti te proponía el Poder Legislativo. Conocemos esa historia. Nosotros empezamos con nuestro pequeño granito de arena el 1 de mayo, pues no se me olvida por la fecha tan importante, y los amigos nos ayudaron, nos acompañaron, precisamente en un día inhábil en que algunos colegas en funciones podían acompañarnos sin ningún problema, porque también tiene esa limitante. Todos estos temas, algunos con oportunidad, y digo con oportunidad de pedir licencia, de tener esos medios para poder transmitir más. Estos procesos electorales, la gente está acostumbrada a la promesa de campaña. Sí. O sea, oye, ¿qué me vas a dar? Mi tortita, mi gorrita, incluso, ¿por qué no? Pues nos los han dicho, los 500 pesos. Oye, y otro más grave. Y tú vienes de hacer campaña en todo el estado, no sé si te ha tocado. ¿Y quién nos va a llevar a votar? Dice, oye, ¿y quién nos va a llevar a votar? Sí, nosotros vamos a votar. Pero la casilla está hasta la escuela y yo estoy acá. Dice, ¿quién nos va a llevar? Es donde te das cuenta lo que hacen los partidos políticos. Y decir lo que hacían, pues no, lo siguen haciendo y lo van a seguir haciendo. Es todo esto que te topas en la ciudadanía y que te está platicando en estos recorridos, es la estructura política de un partido, que es, oye, organízate la marcha, las idas, la comida porque está muy lejos la casilla, etcétera. Esto no funciona en esta elección. Nosotros no somos candidatos de partidos, eso es de sobra conocido y tiene razón. Sí, claro. ¿No? A diferencia de los candidatos de partido, dije hace un momento, no tenemos presupuesto público. Obvio, no tenemos la estructura que tienen los partidos políticos, la capacidad de movilización. Eso es lo que hace todavía un tanto más arduo el recorrido, más difícil la tarea de llegar a la gente. Tiene razón, la gente está acostumbrada, para bien o para mal, a promesas, a dádivas incluso en tiempos de campaña. Y nosotros no podemos prometer. Yo he sido muy insistente en esto. Te encuentras candidatos a magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, que andan prometiendo cambiar los procesos, modificar los procesos,
llevar la justicia donde no hay, es decir, llevar tribunales a donde no existen, acortar tiempos de los procesos y saber un momento. Quien promete eso lo está haciendo porque no conoce las funciones, las facultades que tiene un magistrado del tribunal, o bien con el afán, en el único afán de prometer algo que le suene atractivo a la gente para que le dé el voto, ¿no? Claro. Nosotros, los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, los magistrados civiles, penales, familiares, no tienen, ni los de disciplina tienen ninguna facultad para modificar la ley. No somos diputados, no somos senadores. No tienen facultad tampoco para abrir tribunales, determinar dónde se abren otros tribunales. Eso le corresponde a otro órgano, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser puntuales con esto y hay que ser muy sinceros con la gente. Claro. Maestro, ¿tú tienes la especialidad en el sistema de adolescentes? ¿Trabajas Por supuesto. en ese sistema? Decías... Dime. Decías hace rato, yo fui uno de los primeros jueces del nuevo sistema de justicia penal, pero yo ya estaba en el sistema tradicional, ese sistema de expediente. Yo ingresé al Poder Judicial en 1992 como secretario de un juzgado menor mixto en la ciudad de Meoqui, Chihuahua. ¿Por qué? Porque entonces se acostumbraba, y lo decía así la gente que entraba al tribunal, ¿no? Al Poder Judicial, tienes que ranchear para aprender y hacer méritos para llegar a Chihuahua o a Ciudad Juárez. Pero además era un tiempo en el que los puestos, sobre todo esos, no eran tan codiciados porque no eran bien pagados. Estaban mal pagados. Yo no exagero si te digo que en 92 yo ganaba algo así como 360 pesos por quincena. Que además tenías que esperar 4 o 6 meses para que llegara tu primer cheque. Claro, sí. Entre paréntesis, recuerdo que uno de mis hermanos me decía, oye, ¿para eso estudiaste tanto tiempo? Lo que tú ganas, yo lo gano en 2 días, ¿no? Sí, claro. Pero vas creciendo en esto, le vas tomando amor a la función. E insisto, yo estoy desde el sistema anterior. Soy licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, tengo una maestría en Derecho Penal, tengo una especialidad en Justicia para Adolescentes, tengo un máster en Sistemas Penales Comparados que impartió la Universidad de Barcelona aquí en Chihuahua, tengo un curso interamericano como capacitador de formadores o formador de capacitadores en la reforma penal que tomé con mis propios recursos, esto sí me gusta decirlo, en Santiago de Chile, que auspiciaron diferentes organismos como el Centro de Justicia para las Américas, USAID y una agencia canadiense. Pero sí, ese curso lo pagué yo, mis vuelos, mi hospedaje y todo lo demás. Porque lo haces como una forma de capacitarte, de prepararte para brindar un mejor servicio a la sociedad. Ojo, somos servidores públicos. Quien ve la judicatura, la magistratura como una posición de privilegio o de estatus, no tiene vocación de servicio. Sí. Somos servidores públicos y debemos poner en el centro de nuestra actividad a las personas y a sus derechos. No se trata de otra cosa, ¿no? He permanecido más de 30 años en el Poder Judicial, he sido juez de enjuiciamiento, he estado en salas penales para adultos durante cerca de 20 años. Actualmente estoy en la única sala especializada en justicia para adolescentes que hay en Chihuahua. ¿Qué más te puedo contar? No, nos queda claro, maestro, tu amplia experiencia y tu sentido humano, ¿verdad? Y eso, tú decías algo que coincido contigo y qué bueno que lo tocaste. La vocación de servicio. O sea, para ser juzgador, secretario, magistrado, te tiene que gustar esto. O sea, y hacerlo de cariño, no por la retribución, que es muy merecida, y lo platicamos en otras entrevistas, es lastimoso, y hablando en ambos fueros, de que disminuye el presupuesto para el Poder Judicial por parte del Legislativo, del Ejecutivo. O sea, no tenemos, tú dices, no tiene ni siquiera idea. Ahora, puedes redistribuir ese recurso, ¿verdad? Ese presupuesto. Claro, en muchas sedes nos faltan tribunales especializados, semiespecializados, más juzgados dignos.
O sea, claro que se necesita, pero la solución no es quitar el presupuesto, forzar una reforma y después vamos a ver cómo nos sale y ya les doy yo su presupuesto. Ojalá y venga después del 1 de junio esa redistribución de los recursos para que funcione el sistema judicial. Es muy complejo impartir la justicia con carencias. Los que venimos desde el sistema tradicional de expedientes, como lo has dicho, pues conocemos también esas carencias. Pero por supuesto que sí, las conoces también en el sistema reformado. Sí, porque hoy en día, sí. Los recursos, no sé si algún día sobraron, pero bastantes ocasiones faltaban, ¿no? Fuimos en una reforma muy apresurada, primero en materia penal, luego en materia civil, materia familiar. Pero sobre todo, y tú eres abogado y tú conoces de términos, de plazos fatales. Un juez, un juzgador debe estar dispuesto, lo haces tú en el litigio, lo hacen otros con mayor obligación y con mayor razón quienes somos personas juzgadoras, tienes que ajustarte a los plazos y tienes que tener la disposición para robarle tiempo a tu familia, para robarle tiempo a tu vida personal, para poder cumplir con esos plazos cuando realmente te interesa a la gente y resolver en justicia, con argumentos lógicos, con sentido común y procurando lo mejor para las partes, ¿no? Porque ninguna materia, ni el derecho penal es un instrumento, no debe verse, porque en ocasiones se le ve así al proceso penal, ¿no? Como un instrumento de castigo, de venganza. No. Uh-huh. El derecho penal, como otras ramas del derecho, el proceso en materia penal debe servir para solucionar los conflictos de la gente, para buscar las mejores soluciones y para ir impactando en la legitimación del poder del Estado, en la legitimación del trabajo de los jueces y magistrados y en la justificación de las soluciones y de las decisiones que se toman como medios de protección de los derechos de la gente. En la medida que la gente no confía en nosotros, en esa misma medida la gente se aleja de las autoridades y entre ellos de los jueces. Sí, claro, y lo primero que pensamos, el sistema judicial, y desde la policía, ¿verdad? Es que usted es el que lo suelta. Sí. Luego, no es la percepción que queremos de un sistema judicial. Ahora, otro reto es ese, informar y hacerlo de manera correcta a la ciudadanía. Primero, que salgamos a votar el 1 de junio y después saber por quién votar con esa cantidad de boletas. Son 11 boletas y algunas donde vienen varios rubros. En la amarilla se me viene a la mente que vienen 4, ¿verdad? Ahí mismo vienen materia civil, familiar, laboral y mixto. O sea, en una sola boleta tengo que elegir a 4 personas de varios lugares, entre hombres y mujeres, y dudo conocer las propuestas de todos, ¿verdad? O sea, no es difícil. Yo creo que ahorita con esta cantidad de 60 días de fecha para la campaña, llegar a los votantes, ¿verdad? Y en un porcentaje, no quería decir validez, pero que podamos darle en validez, no término jurídico, sino común, de darle validez a esta elección, ¿verdad? Popular. Pero es complicado, maestro. Mira, de las propuestas, escuché y me parece importante insistir en eso. Escuché a un candidato que decía: yo no puedo hacer propuestas. Los jueces tenemos que sujetarnos a la ley. Debemos cumplir con nuestras responsabilidades. ¿Qué vamos a proponer? Yo creo que hay un área muy importante que sí podemos mejorar y es la que tiene que ver con la comunicación con la gente. Es verdad que con la reforma en materia penal, por ejemplo, con las audiencias públicas, pues la gente que gusta puede ir a las salas y presenciar las audiencias y conocer, ver con sus ojos, escuchar con sus oídos lo que ocurre en las audiencias, pero también no puede desconocer que pues, la gente está ganándose la vida, que está trabajando, que tiene otras ocupaciones. Hablan de que debemos ser más cercanos con la gente, que debemos ser más empáticos, más transparentes. La transparencia ya está, la cercanía ya está, las audiencias son públicas, pero creo que, y en eso sí
nos falta trabajar, debemos encontrar la manera, la forma, el conducto, la herramienta que nos permita explicarle nuestras razones a las personas, a la comunidad, sobre todo cuando resolvemos en un asunto polémico, Manuel. Porque tienes razón en lo que dices. Siempre que se da una absolución o que no se obtiene una condena muy severa en asuntos que despiertan alarma en la sociedad, que le llaman la atención legítimamente, quien tiene la culpa o a quien se culpa es a los jueces o al juez que resolvieron. Caso Rubén Ciudad Juárez, no quiero ir más lejos, es un ejemplo palpable y evidente de eso. ¿Por qué? Porque además, para mala fortuna de nosotros, la gente no distingue entre el trabajo que deben hacer las policías, el trabajo que le corresponde a los ministerios públicos y el trabajo que le corresponde a los jueces. Sí. Desde ahí tenemos que empezar por informar y educar a la gente, comunicarle, hacerle saber que son facultades distintas, que no es lo mismo el Ministerio Público que el juez tiene que resolver con base en lo que las partes le dan, el Ministerio Público, las defensas. Estoy convencido de que debemos encontrar una forma de que los jueces podamos salir a explicarle a la gente cuando la gente considere que algo no fue lo correcto, que una decisión no es justa. Tú me conoces, yo soy muy dado a hacerlo. En los tiempos en que me han cuestionado en algún asunto, yo salgo a prensa, si es necesario pago inserciones en los diarios impresos, cuando hay impresos, busco espacios en medios para tratar de explicarle a la gente por qué resolvimos en tal o en cual sentido, y creo que esto se debe incentivar. Eso es lo que nos ha alejado de la comunidad, el no dialogar con la comunidad. Hay experiencias positivas en otros países, en otras realidades, en donde hay órganos del propio Poder Judicial, tenemos ejemplos en América Latina, que se ocupan de esto. La comunicación social no se queda en boletines y en comunicados técnicos, no. Se busca estar frente a frente, cara a cara con la gente, y además se evalúa con frecuencia cuál es el nivel de satisfacción y cuáles son las inquietudes y los reclamos que tiene la comunidad. Esta repartición de roles, ¿verdad?, en el sistema, que hablando de penal, que es el cargo que buscas hoy en día, no podemos... Voy a hablar palabras como echarle la culpa a los jueces, ¿verdad? O sea, al Poder Judicial. La información debe venir desde la investigación, el primer respondiente, la policía, los peritos, todo este proceso de investigación preliminar. O sea, y que sepamos como ciudadanos que la intervención judicial es la cereza del pastel, es lo último. Es la torre del pastel, pero abajo viene toda esa estructura, toda esa investigación, y que se pone a consideración del juez. No porque salga un fiscal general, regional, de zona, a decir, no, es que nosotros ya tenemos la investigación, ya sabemos quién es A o B, N, ahora el N, y ya se lo pusimos al juez, pues el juez es el que no lo condenó. No, señor, o sea, no porque usted me lo ponga a disposición ya quiere decir que es el culpable, ni siquiera vinculado, porque hay una probabilidad nada más. Usted haga su chamba en la investigación, incluso complementaria, etcétera, y logre acreditar ese estándar probatorio de sentencia, ¿verdad?, para obtener ese resultado que usted desea, su sentencia condenatoria en este caso. Pero esa repartición de esos roles no puede ser atribuida en su totalidad al Poder Judicial, hablando de los jueces, ¿verdad? Ellos están obligados a resolver conforme a derecho y a lo que expongan las partes en el debate, llámese de audiencia inicial, audiencia de debate de juicio oral. O sea, esa es la chamba de los jueces, ¿verdad? Resolver lo que te ponga, en este caso, el Ministerio Público y la Defensoría Pública o Privada. Es algo parecido, discúlpame la simpleza, pero tú eres padre de familia, yo soy padre de familia, o los que son padres de familia. Cuando encuentras un conflicto entre dos hijos, tienes que escucharlos a ambos, escuchar las razones, informarte de qué pasó y luego resolver
conforme a lo convincente o no que sea la versión de uno y la versión de otro. Perdón por la simpleza, pero me parece que ayuda a ilustrar. Los jueces resolvemos con base en las pruebas que nos da el Ministerio Público, con base en las pruebas que nos da la defensa, tenemos que escucharlos y aquello que suene más creíble, que esté acreditado, que esté demostrado, entonces validarlo nosotros. Imagínate que por el solo hecho de que te detenga la policía y te acuse un agente del Ministerio Público, entonces tengas que ser condenado. ¿Para qué estamos los jueces? Así es. ¿Para qué quiere un sistema acusatorio, judicial? Pues mejor como estábamos antes. Pero además los jueces somos garantes de los derechos de las personas. Además, y víctimas o imputados, personas, tú lo acabas de decir, sin hacer esta distinción. Víctimas o imputados, acusados, el carácter que tú tengas, constitucionalmente tú tienes que velar los derechos humanos de esas personas. Buscar el equilibrio real con eso, man. Porque luego se habla de que cuando no se condena a alguien, a la víctima se le deja insatisfecha, no se le hace justicia, no. No, es que... Pero eso no se atribuye al juez. Para allá voy. Y yo insisto mucho en esto, ¿no? A ver, tenemos que cargar con la parte de culpa que nos toque. Cuando nos equivocamos, hay que cargar con eso. El error judicial existe. Por supuesto, y para eso están las magistraturas, para eso están las apelaciones, para eso está el juicio de amparo. Somos personas, somos seres humanos y no tenemos una bola de cristal, ¿no? Irrevisables. Y por somos supuesto, revisables, claro. Y hay que cargar con esos errores, pero yo te puedo decir que la mayoría de las personas juzgadoras, si llegan a equivocarse, no lo hacen con la intención de favorecer a una u otra de las partes. Por eso digo que hay que cargar con la culpa que nos competa. Y siempre que haya un acto de corrupción, un acto de favoritismo, pues entonces se deberá sancionar, ¿no? Pero en lo que corresponde a los magistrados en materia penal, a los magistrados de apelación, que somos quienes revisamos las decisiones que toman los jueces de primera instancia, pues nosotros estamos precisamente para corregir lo que se haya hecho mal en el proceso penal en primera instancia y buscar que se alcance, cuando es justificado, la condena del acusado, el resarcimiento del daño a la víctima. Pero también estamos para que en aquellas ocasiones en las que se acuse a una persona y no se aporte la prueba que demuestre que efectivamente cometió el hecho que le están atribuyendo, pues tenemos que declararlo no culpable, inocente y ponerlo en libertad. Esa es la balanza cuyo equilibrio tenemos que buscar, y es la balanza que favorece a las personas. Un día estarás, ojalá no, para quienes nos ven, como víctima de algún hecho delictuoso, de algún delito, o un día puedes estar, ojalá tampoco, como imputado, como acusado de un hecho delictuoso. ¿Qué quieres entonces? Pues quieres una persona capacitada, preparada, ecuánime, humana, templada, con experiencia, que dirima esa controversia y le dé a cada parte lo que le corresponde, sin abusar de la pena, del castigo por parte del Estado, de la prisión, que es lo que más se impone, pero también sin dejar desprotegida a la víctima y a quienes sufren hechos delictuosos. Maestro, muchas gracias, se nos acaba el tiempo, sin duda podemos seguir platicando aquí horas enteras. Te agradezco tu tiempo. Este espacio está diseñado para ustedes, para transmitir este mensaje y su candidatura. Número 43 en la boleta verde claro. Carlos Martínez García, te reitero mi agradecimiento. Maestro, muchas gracias. A ti.